En este momento está conmigo Gonzalo Muñoz, a quien de entrada le voy a tener que preguntar, por supuesto, por las actitudes del gobierno frente a la Corte Constitucional, pero vamos a ahondar también en la situación de Gonzalo Albán Molestina, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, enjuiciado políticamente, cuyo enjuiciamiento político aprobó ya la Asamblea. Gonzalo oficia como abogado de Gonzalo. Bien, lo voy a poner en pantalla a don Gonzalo Muñoz, mi querido amigo. Qué bien que es tenerlos tan seguido a los Muñoz. La semana pasada estuve con Cuñaño, no sé si te enteraste, sí. Sí. Qué bien, qué gusto saludarte, querido amigo. Mi querido Fernando, el gusto es mío como siempre, para mí un gusto estar aquí. Un saludo cordial pues, a todas las personas que nos ven esta mañana por la contra. Oye, mi querido Gonzalo, mira, arrancaba yo con algo de desazón esta semana, ¿no? Viendo las noticias del fin de semana, matanzas, videos que son altamente escalofriantes de cuestiones que han ocurrido en Guayaquil, en la Vía Daule, en el Gran Guayaquil. Y ciertamente la noticia que no debería dejar de conmovernos el alma de 18 neonatos fallecidos en el hospital universitario por displicencia o negligencia de la gestión administrativa de ese hospital. Y en medio de todo esto vemos al gobierno enfilar como caballo de carrera sin mirar para los costados contra la Corte Constitucional. Revisábamos también algunas entrevistas a las personas que asistían a la marcha, no parecen estar muy enteradas del motivo que los convoca. Pero ciertamente las vallas que hemos visto en Quito, las convocatorias del gobierno, la inversión en publicidad en YouTube, en redes sociales, deja ver que el gobierno no tiene o en este momento no reconoce ningún propósito al que debiera ponerle mayores intenciones que a este preciso de declarar enemigo a la Corte Constitucional. ¿Cuán grave puede ser la lesión el día de mañana, Gonzalo, a partir no sé, de vislumbrar lo que pueden salir de este tipo de disputas institucionales que ciertamente nos dejan a mí al menos muy desagradados? Mira, Fernando, yo creo que no podemos hablar de una disputa entre instituciones. Eso generaría un debate positivo en nuestra democracia. Por supuesto, debatir y analizar los fallos de la Corte Constitucional por parte del gobierno es algo que no se ha realizado. Aquí lo que estamos viendo y lo que está pasando en este momento en la ciudad de Quito es la teoría del tumulto elevada a política de Estado, de forma peligrosa e irresponsable, incluso mostrando los rostros de los jueces de la Corte Constitucional, jueces que no responden absolutamente a nadie, política ni económicamente, que no están a golpe de teléfono de nadie, enrostrados precisamente porque el poder político, en este caso, los considera enemigos, algo que no puede pasar en una democracia, en un Estado de Derecho. Los ciudadanos, la sociedad civil, tiene que rechazar este tipo de posturas que están buscando un enemigo donde no lo hay. Los enemigos están en el Ministerio de Salud, donde este gobierno ha tenido 5 ministros en todo este tiempo, ¿no? No se puede hablar de una correcta gestión administrativa ni pública con tantos cambios en una de las carteras más trascendentales que aplica el razón de ser del Estado. La razón de ser de un Estado es la educación y la salud. Si no puede brindar eso, pues estamos hablando de un Estado fallido. Ahí tienen que buscarse los enemigos y no en los jueces de la Corte Constitucional. Ahora, más allá de eso y más allá de cualquier gestión que se haga a la interna, lo cierto es que el relato está colocado en la opinión pública, el relato subsiste, las intenciones y el propósito del gobierno viene a hacer que la Corte Constitucional recule en su decisión de suspender los efectos de los artículos que ha determinado en estas leyes. ¿Qué podría pasar? Es decir, al final este tipo de presiones terminan por condicionar a una Corte Constitucional que al final se mueve y opera en determinado entorno y contexto político, Gonzalo. Fernando, yo espero y tengo la firme convicción de que los jueces de la Corte no se dejen intimidar por el tumulto y por la falta de razones.
¿sí? Los jueces han hecho lo correcto en derecho y ellos lo saben perfectamente bien. Son personas preparadas, a diferencia de jueces que estaban pues hace una década en la Corte Constitucional, donde la Corte de Medicina era un estorbo porque era una Corte complaciente. Entonces, lo que les molesta, Fernando, no es que exista la Corte Constitucional, no les molesta las facultades o competencias que ejerce la Corte Constitucional, sino que el fastidio existe e incomoda. ¿Por qué? Porque es una Corte Constitucional que no tiene complacencia con el poder, que no responden al poder. Y eso es incómodo, por supuesto, en ciertos momentos. A mí sí me preocupa que la intimidación o el intento de intimidar a los jueces de la Corte, de presionarlos, pues deviene claramente en una actitud autoritaria que debemos rechazarla con todas las fuerzas. Y dicho eso, quiero decir, asentado en la fuerza de las voces o la fuerza que pueden adquirir las voces de las distintas agrupaciones, tanto políticas como gremiales, cabe la pregunta que nos hacíamos también la semana pasada, no recuerdo con qué invitado, ya me vendrá a la cabeza, y decíamos, bueno, ¿existe alguien con autoridad ética en el universo de la política en este momento para liderar este rechazo a la actitud del gobierno? Mencionabas a la Corte Cervecera, mencionabas a la Corte de hace 10 años, que ciertamente tuvo no solamente acusaciones, sino creo yo visos evidentes de ser complaciente con el poder en algún punto. ¿Podría hoy Revolución Ciudadana establecerse como una voz de crítica legítima en este entorno, o el Partido Social Cristiano, que carga con el peso de Pablo Muentes recientemente y de una tradición de acusaciones sobre su control en los organismos de justicia? ¿Existe en este momento en el universo de la política una voz autorizada o éticamente legitimada para poder ser un poco quien lidere el contrapeso discursivo al gobierno? Fernando, yo creo que el contrapeso no puede venir de los políticos. Y peor aún con políticos que se han caracterizado por hacer algo similar. No quiero decir peor, porque esto es lo peor que yo he visto, pero sí algo similar. No podemos negar pues, que en la época del correísmo la justicia estuvo absolutamente cooptada. Igualmente, pues la Corte Constitucional nunca fue un estorbo porque todo dije sí, así en su momento. Pero el Partido Social Cristiano, ni hablar, ¿sí? Entonces no tienen las credenciales necesarias, ¿sí? Para abanderar un concepto o una narrativa tan importante como es establecer a la Corte Constitucional como lo que es la máxima institución de justicia constitucional en el país y el último bastión de institucionalidad que le queda al Ecuador. Yo pienso que ese contrapeso tiene que salir de nosotros, de la sociedad civil, de la prensa independiente y objetiva, de los colegios de abogados, de los foros de abogados, de los gremios de abogados. De ahí tiene que salir este contrapeso más allá de una postura política, Fernando. Escuchaba a Paulo Caña el día viernes, veíamos a la Federación Médica Ecuatoriana marchar el día jueves, es decir, al parecer empiezan gremialmente a levantar la voz, algunos gremios todavía, no muchos, pero esto es de alguna manera un despertar de la discusión política a otro nivel, Gonzalo. ¿Podríamos ilusionarnos con eso o estamos siendo demasiado inocentes? Bueno, yo espero que sí. En el tema de los médicos, yo pienso que los médicos no quieren que a este gobierno le vaya mal, no protestan contra la presidencia de Noboa en sí, pero tienen todo el derecho de reclamar en las calles el hecho que en los hospitales pues, no haya comida para los pacientes, que tengan que comprar sus propias medicinas. ¿Cómo los médicos que son responsables de esos pacientes pueden trabajar de esa manera? Es prácticamente imposible. Yo vi algunas entrevistas o notas donde aparecía el doctor Juan Barriga explicando precisamente lo que te estoy diciendo. Es imposible que trabajemos en esta situación. Entonces, es una protesta legítima, una protesta pacífica, ¿sí? No violenta, pero que sí tiene como objetivo
pues hacer caer en razón al gobierno donde tienen que enfocar sus dardos y no buscar enemigos donde no hay. Esperemos que sea un despertar, sí, de la gente que ha estado sumamente pasiva, como es normal al principio de ciertos gobiernos. Esto ocurre en el caso de Noboa, se ha extendido un poco más precisamente porque el primer periodo fue muy corto, pero ahorita ya no hay razones, ya no puede haber excusas, sí, para no, pues, hacer cumplir al Estado con sus labores más elementales, como hemos conversado, como son la salud y la educación. Dale de comer a los enfermos en los hospitales. Se puede pensar en algo más básico, más elemental. Y perdona que te interrumpa, quería referirme también al tema de los 20 neonatos fallecidos. Es algo execrable. O sea, eso no debe pasar en los peores países del tercer mundo, si de África hablamos, Fernando. Es algo terrible. Por una diciendo que no me explico cómo no es una tragedia nacional en todo. Es una tragedia, o sea, es que es algo increíble. 20 personas muertas, ¿por qué? Porque no podían comprar o cambiar las cánulas, no soy médico y manejo muy malos términos, que cuestan $2. O sea, realmente es algo escalofriante, que nos imaginamos que en el Ecuador, pues, a pesar de la falta de recursos, etcétera, jamás podría suceder. Son 20 neonatos. ¿Cómo estarán esas familias que confiaron en un Estado para el nacimiento de sus hijos y por una omisión? Esto en el ámbito jurídico implica claramente una responsabilidad extracontractual del Estado, ¿no? Espero que los papás de estos jóvenes sepan esto, no pueden demandar al Estado y seguramente ganarán, pues, sin ninguna razón. Aquí existe un claro caso de responsabilidad extracontractual del Estado. Y hablábamos del sistema de contrapesos institucional, Gonzalo, y el asunto es que vemos suceder estas cosas, ¿no? Hoy agravadas con este escenario, este titular, que de nuevo ¿no? 18 familias llorando la muerte de sus hijos recién nacidos por la displicencia administrativa del sistema público de salud. Pero entiendo yo que el gobierno enfila contra la Corte Constitucional básicamente porque aquel órgano llamado a hacer su contrapeso en el escenario de lo político y de lo deliberativo está prácticamente servido a su capricho. Y es lo que pasa en la Asamblea Nacional. ¿Existen posibilidades de establecer estas responsabilidades políticas sobre estos actos, estos hechos terroríficos y execrables, con la composición de la Asamblea como está y con el discurso político en el lugar en el que está, ¿no? Yo lamentaba ayer que Humberto Plaza, el nuevo gobernador del Guayas, ante el anuncio de Aquiles Álvarez de ir a asistir a las familias de los fallecidos, inmediatamente reaccionaba contra Aquiles Álvarez. Hay espacio en el mercado de la política, si se puede, tanto en la Asamblea como en las organizaciones políticas, de nuevo, para poder establecer este tipo de responsabilidades. La Asamblea no parece ser hoy por hoy el órgano para hacerlo. Las razones para establecer la responsabilidad política sobran. Que no existan los votos es otra cosa. Es contrario a lo que sucede en el caso de Albán, que vamos a hablar más adelante, donde sobran los votos, pero no las razones. Sí. Entonces, aquí estamos hablando que tiene que haber un responsable político, quien dirige la política pública de salud en este país. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Estamos hablando, como tú dices, Fernando, de una tragedia, ¿sí? Entonces, pues, no puede dejarse de lado una responsabilidad tan elemental en este caso como es la política. Me adelanto, seguramente, pues, se planteará un juicio político, ni siquiera le darán paso en el CAL y ahí quedará el tema. Pero la responsabilidad política que ha existido aquí es inobjetable, sin perjuicio de las otras, ¿no? Incluso en el ámbito penal y la estatal que estábamos conversando. Bien, vamos al otro escenario, al de Gonzalo Albán, que realmente desde mi perspectiva, de nuevo, muy, muy subjetiva, es un correcto funcionario público, como es una correcta persona y un correcto abogado, de nuevo, desde mi perspectiva. Que no ha tenido tampoco tiempo para ser parte de la no sé, ¿no? De la organización de los reglamentos, y etcétera, etcétera. Ha participado realmente un tiempo muy, muy corto de su gestión y se lo está
llevando a juicio político por incumplimiento de funciones, y uno se pregunta, bueno, ¿cuándo incumplió funciones Gonzalo Albán? Bueno, no mientras ha estado sentado en el Consejo de Participación Ciudadana, que es cuando uno, la lógica lo llamaría a pensar que es cuando cumple funciones y podría incumplirlas. Cuéntanos un poco para información de la audiencia, ¿cómo empieza a germinar este pedido de juicio político contra Gonzalo Albán y cuáles son las verdaderas razones que lo empujan? Fernando, estamos hablando de un adefesio de juicio político, presentado o solicitado por un legislador que me enteré que existía cuando presentó el juicio. Se llama Kevin Keeling, porque así escribe su nombre gallardo, de muy pocas luces, hay que decirlo de frente, como lamentablemente pues la mayoría de legisladores en ese parlamento. ¿Qué es lo que él aduce? ¿Sí? O le ordenaron tal vez, ya, presenta una demanda de juicio político por hechos anteriores a que el consejero Albán o que Gonzalo Albán asuma las funciones de consejero. Y aquí viene la pregunta, es una cuestión de lógica, no se necesita ser abogado, ¿sí? ¿Cómo un funcionario puede incumplir funciones que todavía no asumía? O sea, es una vergüenza. Yo he visto juicios políticos atrabiliarios y bastante mal realizados, pero este es el peor, o sea, sin lugar a dudas, ¿ya? ¿Cuál es el origen de esto para que la ciudadanía lo tenga claro? Gonzalo, cuando estaba siendo candidato para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentó su solicitud de calificación al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral se la negó. ¿Por qué razón? Porque uno de los elementos o requisitos que tiene que cumplir un candidato al Consejo de Participación es no haber sido adherente o no haber sido afiliado a una organización política con 5 años antes de presentar la candidatura. ¿Qué pasó en el caso de Gonzalo Albán? Que existe una afiliación irregular, ¿sí?, al movimiento Mover. Yo que hacemos opinión pública, que estamos en esto todo el tiempo, sabemos pues que Gonzalo Albán nunca ha tenido una relación con el movimiento Mover, nunca ha pertenecido. Es más, ni siquiera conocemos al día de hoy los postulados políticos que propugna el movimiento Mover, ¿sí? Sino pues que se trató de una clara falsificación de firma de las que hemos sido víctimas varios ciudadanos en este país, por no decir miles o tal vez millones. Recordemos lo que sucedió en el año de 2013. Entonces, con este argumento, Gonzalo presentó una apelación al Tribunal Contencioso Electoral que le dio la razón, es decir, la justicia contencioso electoral, que es la determinada a resolver este conflicto jurídico que se generó, le dio la razón, le dijo, ok, estamos hablando de una afiliación irregular, no podemos pues, limitar ni menoscabar los derechos políticos y de participación de esta persona. ¿Por qué? Porque se trata de una afiliación no consentida, una afiliación ilegal, irregular. Eso resolvió el Tribunal Contencioso Electoral, pues, y esa resolución, esa sentencia, constituye una situación jurídica consolidada, es decir, hasta ahí llegó el tema, ¿ya? Ahora, si se le puede llamar legislador, ¿no?, lamentablemente porque ese cargo ostenta, está presentando el juicio político por un voto salvado que existió en esa sentencia del contencioso electoral. El voto salvado, más allá de dejar en manifiesto la posición contraria de un juez con respecto a un fallo, no produce ningún efecto jurídico, pues, porque lo que prevalece obviamente pues, es la decisión de mayoría, ¿ya? Entonces, ahí está el primer elemento, y el segundo elemento, que vale la pena decir, insistir, no se puede tener una responsabilidad política o una responsabilidad por incumplimiento de funciones si todavía no se incumplían las funciones. Es algo elemental para quienes conocemos esto, lamentablemente, pues no para los señores que presentaron este proceso político en contra de Albán. Y para el CAL, es decir, dice el CAL no revisa a fondo y etcétera, pero si me presentan un Frankenstein en la forma, debería el CAL haberlo detenido, Gonzalo. Desde mi punto de vista, sí, porque no existe responsabilidad política, más allá de que el CAL hace una revisión, no califica, sino que simplemente procede de una vez los requisitos de forma, pero en este caso, pues es realmente una locura, no estamos hablando de hechos anteriores, ya, no de temas actuales. Y Fernando, aquí viene lo importante. Gonzalo Albán es una minoría en el Consejo de Participación Ciudadana, en un consejo que dejó de ser un estorbo, ya, y un problema para quienes ostentan el poder político. ¿Por qué? Porque desde su presidente hasta la mayoría de su conformación
tienen una complacencia gigantesca, por no decir servilismo, con quienes ostentan el poder. Entonces, si tenemos controlado y está a nuestro favor al 1000% ese Consejo de Participación Ciudadana, pues ya deja de ser un problema. Se ha planteado la eliminación, que seguramente, si es que la Corte así lo autoriza o del dictamen de vía correspondiente, pues se hará después de que nombren todas las autoridades. Entonces, el problema contra el BAN no es de votos, porque él está en minoría, su voto siempre va a perder. Es la voz, lo que representa, el criterio y la respetabilidad que tiene en la opinión pública, ¿sí? Un criterio rechazando o criticando ciertas acciones del Consejo de Participación Ciudadana que a su criterio no son correctas, tiene bastante peso, precisamente por lo que tú comentabas, porque es un consejero rarísimo, es decir, muy pocas veces ha sucedido, que no responde a nadie, ¿sí? No es que está en contra del gobierno, se le ha apoyado cuando se le ha tenido que apoyar y criticado cuando ha tenido que criticar, ¿sí? Pero esa voz independiente incomoda y por supuesto quieren sacarlo por esa razón. Entonces no debería, o al menos como están configurados los votos en el Consejo, no debería trabar nada el juicio o destrabar. No tendría una incidencia directa en aquello que está gestionando en este momento el Consejo, la proscripción, si se puede, o el enjuiciamiento político y la destitución de Gonzalo Albán. Pero tampoco es una de las voces más identificables en contra del gobierno. ¿Existe algo detrás? ¿Hubo alguna, y esto me hubiera gustado preguntárselo a Gonzalo directamente, pero existe tal vez algún acercamiento que al final se truncó con, o algún intento de acercamiento desde Carondelet que al final se encontró con Gonzalo Albán negándose a esto y a partir de ahí se le puso la cruz, como suele ocurrir o como ha venido ocurriendo con otras instituciones y otros funcionarios? Afirmo, Fernando, que no ha habido ningún intento de acercamiento por parte del gobierno nacional, ni antes ni después del juicio político. Ha actuado él conforme a lo que cree correcto, te repito, no es una voz contraria al gobierno, es una voz crítica de situaciones que él no considera correctas. Que si dentro de esas situaciones hay cuestiones que podrían afectar al gobierno, pues así es la política, ¿no? Y tienen que respetar la independencia y la transparencia, la de que entre comillas es una función independiente, como la función de transparencia y control social. Entonces, sí quiero hacer énfasis en eso. No es un tema de votos, aquí no va a cambiar, van a seguir teniendo una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero sí callan una voz que incomoda, una voz que critica, una voz que está pendiente de lo que sucede en el reglamento del fiscal general del Estado, por el cual se propuso varios cambios, fueron aceptados 1 o 2, ¿sí? Asimismo, en el caso del Consejo de la Judicatura. Entonces, más allá de los votos, en el Consejo lo que importa es acallar ese criterio que puede ser molestoso para quienes ostentan el poder. Ok, pero por lo pronto y mientras sucede el juicio político, Gonzalo sigue gestionando como consejero de Participación Ciudadana y mientras tanto sigue avanzando el proceso de fiscal. Por supuesto que sí, Gonzalo está ahorita ejerciendo sus funciones como consejero, haciendo lo que siempre ha hecho, ¿no? Trabajar, a diferencia de la gran mayoría de lo que hace ese Consejo de Participación. Y en estos momentos la Asamblea Nacional ya calificó, más bien dicho, ya dio paso el CAL a su juicio político, ya pasó a la Comisión de Fiscalización donde fue debidamente calificado y ya hemos sido notificados, si mal no estoy, el día viernes con la solicitud de juicio a la cual daremos respuesta en los próximos días. Bien, lo que sí te voy a pedir es que cuando respondan, porfa, se comuniquen me mandes por teléfono, digamos, la respuesta para poder exponerla aquí frente a nuestra audiencia. Finalmente, querido Gonzalo, y para ir completando esta entrevista, quiero tu impresión sobre las preguntas. Sé que no tienen anexo. Yo he tratado de evitar el día viernes con Mónica Luzárraga, le decía, mira, ¿para qué vamos a lanzarnos una hora hablando sobre preguntas que no tienen todavía el respaldo de los anexos? Pero a priori, tus impresiones sobre las 7 preguntas planteadas hasta ahora. A ver, las 2 primeras ya están concluyendo su trámite constitucional de reforma parcial que fueron propuestas por el presidente Noboa
el año pasado. Estamos hablando del tema de bases militares y de financiamiento de los partidos políticos. Yo me he manifestado a favor del tema de bases militares. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con esa absurda prohibición que se puso en el año 2008 que impide al Estado ecuatoriano llegar a acuerdos militares para instalar bases extranjeras en nuestro país. Que de aquí vaya a haber una base americana, pues faltará muchísimo, hay que ver si existe la intención, etcétera. Y tampoco hay que meter a la ciudadanía que con esto pues se va a solucionar la inseguridad. Puede llegar a ser un elemento más, pero en el fondo pues no estoy de acuerdo en que exista esa prohibición. En el tema de financiamiento de partidos políticos, también estoy de acuerdo, Fernando, ¿ya? Lo único que nos ha sabido servir el financiamiento estatal a organizaciones políticas es para que aventureros, ¿sí? Eleccionarios solamente aparezcan durante los procesos electorales y después desaparezcan. Mira tú dónde están la mayoría de candidatos de la elección pasada si dicen esta boca es mía el día de hoy. No existen, solo aparecen en las elecciones y el Estado, desde mi punto de vista, tiene que terminar con esto. Ahora, esto tiene que venir acompañado de una campaña, una reforma fuerte al Código Orgánico de la Democracia. ¿Para qué? Para que exista un claro control de los ingresos que reciben las organizaciones políticas, ¿no? Que ha ido mejorando con el tiempo. Ahora se establecen incluso que la UAFE tiene, o sea, más bien dicho, que tienen que reportar a la UAFE cuando ingresan más de $10,000 a las cuentas de los partidos. Pero el hecho cierto es que tanto ADN como por la Revolución Ciudadana, pues, han declarado como gasto electoral de la campaña $300,000. Una cifra, pues, ínfima, que resulta increíble que se lo haya hecho. Entonces tiene que venir acompañado de eso. Y si es que los controles son laxos, al final, Gonzalo, ¿no da un poco lo mismo que sean laxos sobre la inversión privada que están recibiendo los partidos políticos o sobre la inversión pública o el fondo permanente? Gonzalo, es decir, la laxitud de los controles se va a hacer efecto o va a tener su efecto en que controles laxos son fácilmente burlables, sea ahorita el control es laxo, Fernando. Tengamos en cuenta que ahorita también existe la capacidad y la posibilidad de que exista un financiamiento privado, hasta un límite de gasto electoral. Pero como hemos visto, pues eso no se cumple bajo ningún concepto. Entonces, si esto no viene acompañado de una reforma fuerte, ¿ya?, al control del financiamiento de los partidos políticos, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad. Concepto, tengo que decirte que estoy de acuerdo. Ahora vamos con las nuevas preguntas. Y hemos conversado contigo, Fernando, de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto tiene que terminarse, no puede seguir existiendo lo que es la institución del sueño de todo caudillo. ¿Por qué digo esto? De derecha, de izquierda o de lo que sea. ¿Por qué? Porque pone y designa fiscales, designa contralor, designa superintendentes, no con una mayoría como sucedía anteriormente en el Parlamento, sino con 4 personas. No con un parlamento de 100 o de 150 personas. Entonces, tiene que eliminarse. La única observación que veo ahí es que parece que lo quieren plantear vía enmienda, cuando ya existe un dictamen de la Corte Constitucional que establece claramente que la eliminación solamente procede vía reforma parcial. En lo que me parece una locura, algo realmente impensable en el Ecuador, es pues la capacidad pues que tenga el Parlamento Nacional de ejercer control político sobre los jueces de la Corte Constitucional. Mira, el constitucionalismo moderno ha ido limitando el control político a los jueces, tanto constitucionales como jueces ordinarios, precisamente ¿por qué razón? De garantizar la independencia judicial, ¿sí? Entonces, me parece algo realmente atrabiliario. Hay que ver cómo lo propone el presidente de la República, porque en el año 2019 ya se dio paso a una reforma que tenía la intención de enjuiciar políticamente a los jueces, pero con una causal agravada, Fernando, como sucede ahorita con el presidente y vicepresidente de la República, que solamente pueden ser enjuiciados por las causales establecidas en el artículo 129 de la Constitución: cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera, y con mayoría calificada. Yo le escuché al secretario jurídico hablar una serie de incoherencias bastante graves, mencionando que van a proponer que sea con mayoría absoluta, como existe actualmente con los jueces del contencioso electoral, que pueden ser censurados con mayoría absoluta. Pero está equivocado. Los jueces del contencioso electoral se censuran con mayoría calificada de 2/3 partes de la Asamblea, según lo establece el artículo 131 de la Constitución. Entonces, si no tienen claro esos conceptos tan básicos para alguien que está ejerciendo ese cargo, pues ya te imaginas lo que nos vayan a poner en esos anexos, que seguramente lo están haciendo al apuro, ¿no?
al apuro, porque el hecho que en el momento que propusieron las preguntas, pues se notaba que no estaban para nada elaborados. Ahora, sí va a haber una complicación el rato que llegue a la Corte Constitucional la pregunta sobre si es constitucional o no, o si es que, digamos, en busca de aprobación para la consulta, esta pregunta de someterse a el control político de la Asamblea. Es todo este show que hemos visto en las últimas semanas, tiene que ver con eso, con condicionar en esa pregunta específica a la Corte Constitucional. No, Fernando, te voy a explicar por qué. Porque la Corte en su primer dictamen no dice si es constitucional o no la modificación constitucional que se propone. ¿Qué hace en su dictamen? Nos dice, a ver, presidente, lo que usted está proponiendo cabe vía enmienda al tenor del artículo 441, vía reforma parcial al tenor del artículo 442, que fue donde pasó la anterior propuesta que te comentaba, o en su defecto, este cambio solamente puede darse por una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la Corte no existe la palabra negar la pregunta, sino que tiene que decir por qué vía procede esa modificación. Y yo considero que si a la Corte Constitucional se le presenta una propuesta diciendo que los jueces constitucionales van a ser destituidos por incumplimiento de funciones, al sentido de la oportunidad y discrecionalidad de legisladores como este señor Gallardo, ¿ya?, y los van a destituir con mayoría absoluta, pues lo más probable es que la Corte diga que esto solamente procede vía Asamblea Nacional Constituyente. Y dicho eso, Gonzalo, tiene en este momento tiene ese naipe a disposición el gobierno. Lo sueltan discursivamente las vocerías de gobierno ocasionalmente en cada entrevista, y si no, vamos a constituyente, y si no, podríamos buscar la constituyente. El propio presidente de la República lo ha tenido en boca también. Hoy por hoy es uno de los propósitos del gobierno desmontar la Constitución ya de forma definitiva. Mira, yo creo que siempre va a estar en la mira del gobierno la constituyente. La frenaron no porque sea lo más conveniente para la estabilidad del país, sino porque el hecho cierto es que varias instituciones, organismos de control, responden a intereses del gobierno. Entonces eso paraliza la necesidad de una constituyente. Habrá que ver cómo avanza este conflicto innecesario generado con la Corte Constitucional para ver si vuelve al debate el tema de la constituyente. Pero en el ámbito jurídico, si no tenemos claro con cuántos jueces se censura el Tribunal Contencioso Electoral, pues veo muy complicado que se presente una propuesta coherente de Asamblea Nacional Constituyente, donde tiene que agregar pues un estatuto, un régimen transitorio, etcétera. Permíteme acordar con esa duda. Tengo la misma duda. Bueno, Gonzalo, finalmente, y porque me lo preguntan en la caja de comentarios, ¿por qué se hacen paralelamente las preguntas tanto de las bases militares como de... caray, se me escapa la otra. El tema de financiamiento de partidos. Exactamente, el financiamiento permanente a los partidos políticos en la Asamblea y a través de las preguntas de Corte Constitucional. Ya, ¿por qué? Porque el artículo 442 de la Constitución, que trata la reforma parcial, explica que las modificaciones que se den por esta vía tienen que seguir un trámite especial. ¿Cuál es este trámite especial? En primer lugar, pues el presidente presenta ante la Corte Constitucional la modificación. La Corte Constitucional da el dictamen de vía. En el dictamen de vía, la Corte, en estos dos casos, tanto en el de financiamiento de partidos políticos como el tema de las bases militares, dijo que la vía era la reforma parcial. Entonces, con esto, el presidente de la República presentó a la Asamblea Nacional su propuesta de reforma, y la Asamblea tenía que seguir un trámite no legislativo, sino un trámite para procesar esta modificación constitucional. ¿Y qué nos dice la Constitución? Que tiene que haber un informe para primer debate donde se debaten este tipo de cuestiones, y después 90 días de forma impostergable, no puede ser más ni menos, tiene que darse el segundo debate donde pues se tiene que dar la aprobación o negativa de lo que se está proponiendo. En este caso, pues como ya ha existido la aprobación, tanto en temas de bases militares como de financiamiento de los partidos políticos, concluyeron su trámite en la Asamblea Nacional, y lo que resolvió la Asamblea, nosotros como ciudadanos ecuatorianos tenemos que ratificarlo en referéndum. Sí, ese es el paso de la reforma parcial, distinto al que sucede en la enmienda. En la enmienda,
Una vez que la Corte da ese dictamen de vía, el presidente de la República puede convocar a referéndum de forma inmediata sin pasar por la Asamblea Nacional. Y luego la Asamblea tiene cargo de reglamentar la normativa, digamos. De ser necesario, dependiendo cómo consten los anexos. Bien, clarísimo, Gonzalo, como siempre. Y siempre qué gusto saludarte, querido amigo, y poder conversar. Lamentablemente en tiempos del país donde, de nuevo, las noticias nos atraviesan con inmenso dolor, pero siempre viene bien tu claridad, pana, te lo agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a ti, para mí siempre pues un gusto estar contigo en el espacio de la contra. Un inmenso abrazo. Otro para ti. Gracias a Gonzalo Muñoz, querido amigo de la casa y muy correcto constitucionalista, con quien conversábamos sobre los asuntos relacionados a esta disputa entre el gobierno. Y me decía con acierto, Gonzalo, hay que dejar de llamarlo disputa. Aquí no hay una disputa, hay un ataque aleve contra un contrapeso institucional por parte del gobierno de Daniel Noboa, y es así como se debería mencionar y no como disputa, porque eso supone que ambos están en el afán de disputarse. La Corte lo que quiere es trabajar sin trabas en aquello que la Constitución le manda. Y las trabas más bien vienen procuradas, vienen impulsadas, vienen motorizadas desde Carondelet.